lado está. Y a su nombre, santo eres Dios, sin importar la situación, siempre has sido un Dios fiel, nunca fallas, nunca fallas. Tu poder me cambió, tu palabra me transformó, yo soy libre, en ti soy libre. Yo confío, en ti confío. Eres como un río, fluye con tu fuerza, lavas mi interior. Corro hacia las aguas, en lo más profundo, lléname de ti. Lléname de ti, Señor. En dolor y aflicción, tú eres Dios, mi protector, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Yo confío, en ti confío. Eres como un río, fluye con tu fuerza, lavas mi interior. Corro hacia las aguas, en lo más profundo, lléname. Vamos a hacer esta declaración que va a estremecer. No me importa el riesgo, me entrego a ti. No puedo contenerme, te alabaré. No me importa el riesgo, yo me entrego a ti. No puedo contenerme, te alabaré. No importa la situación, no importa las circunstancias, te alabaré, mi Dios, mi Rey, mi soberano. Eres como un río, fluye con tu fuerza, lavas mi interior. Corro hacia las aguas, en lo más profundo, lléname de ti. Una vez alza su voz, dilo bien fuerte. No me importa el riesgo, me entrego a ti. No puedo contenerme, te alabaré. No me
es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Oh, Es el momento. Todo transformas. tú me haces libre. Te alabo, te alabo. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Bueno eres, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Porque donde está tu espíritu, Señor, hay libertad. 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 Ven, que alce sus manos ahora con nosotros. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Disculpas y maldades puedo borrarse. Libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. A través del regalo de la cruz nosotros somos libres. Aleluya. Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas las maldades puedo hacer. Libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Soy libre, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Las cadenas son rotas en el nombre del Señor. Nombre de Él. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las
Cuando su mano tomó y sanó mi corazón, la muerte venció, vida eterna me dio. Cuando su amor alcanzó mi dolor, hermoso amor, eres mi rey, único Dios, te adoraré, corro a ti, tú eres todo para mí. Hermoso amor, Brazos abiertos me diste cuando tu gran venció, vida eterna me dio. Cuando su amor alcanzó mi dolor, hermoso amor, eres mi rey, único Dios, te adoraré, todo a ti, tú eres todo para mí. Hermoso amor, eres mi rey, Dios, único Dios, te adoraré, corro a ti, tú eres todo para mí. Mi todo eres tú, no me fallarás. El que llevó la cruz me sostendrá. Mi todo eres tú, no me fallarás. El que llevó la cruz me sostendrá.
me fallarás. El que llevó la cruz me sostendrá. Mi todo eres tú. No me fallarás. El que llevó la cruz me sostendrá. Mi todo eres tú. No me fallarás. El que llevó la cruz me sostendrá. Siga cantando, por favor. Mi todo eres tú. No me fallarás. No. El que llevó la cruz me sostendrá. Dígalo otra vez. Mi todo eres tú. No me fallarás. El que llevó la cruz me sostendrá. Ponga su corazón, dígalo otra vez, cánteselo a Él. Mi todo eres tú. No me fallarás. El que llevó la cruz me sostendrá. Oh, oh, oh. Mi todo eres tú. No me fallarás. El que llevó la cruz me sostendrá. Escuchen esto, que se transmite o se traslada hasta nuestro tiempo con el Hijo de Dios, Jesús. Esto es dicho por el salmista David en el Antiguo Testamento, muchos años antes. Dice así, el Salmo 27 es uno de mis salmos favoritos. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. No hay cosa grande que te pueda ocurrir, que puedas decir: estoy acabado, no hay más nada, no tengo nada que hacer, porque el Señor está al final del camino y Él es el más grande, el más poderoso, el mejor, quien puede amar, quien puede sostener, quien puede sustentar. Y si estamos en sus manos, dice la palabra de Dios que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? De modo que no importa si el mundo está en contra nuestra. De hecho, la palabra de Jesucristo en Mateo 10 dice que seremos aborrecidos de todos los hombres por causa de su nombre, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Si estamos en Cristo, podríamos decir, como decimos los venezolanos: Él y yo somos mayoría. No hay quien pueda con nosotros. ¿Y quién es aquel que nos puede dañar si nosotros hacemos el bien? Dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice que ¿qué es lo que nos puede separar del amor de Dios? Hambre, tribulación, dificultades. Dice: la muerte o la vida, lo alto, lo bajo, lo presente, lo porvenir. Como está escrito: nada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Cantamos de nuevo el coro. Mi todo eres tú. Piénselo, piénselo. Ese Jesús lo es todo para ti, para mí. No me fallarás. No. El que llevó la cruz
lo crees? ¿Tú lo crees? Díselo de corazón, díselo a Él, que tú crees en Él, dilo. Todo para mí, no me fallarás. El que llevó la cruz me sostendrá. Esa es la garantía de parte de Dios para los que le aman, para sus hijos. Bendito sea Dios. Qué bueno, ¿verdad? Den un aplauso al Señor, por favor. Esa misma actitud de adoración, los que traen sus ofrendas pueden hacerlo. Tráiganlo, por favor, con alegría de corazón. Y los niños pueden pasar de una vez a traer sus textos y háganlo con reverencia, por favor. Ya le hemos enseñado en casa. Lo que los niños hacen aquí es una maravilla, es parte del culto que le hacemos a nuestro Dios. Es parte del culto que le hacemos a Dios. Instruye al niño cuando es chico, para cuando sea grande no sea parte del camino. Antes de que ustedes llegaran aquí, ellos lo practicaron y lo estaban diciendo bien bonito. Una vez más. Haceos tesoros en el cielo. Mateo 6:20. Bienaventurados los llamados a las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Filipenses 3:7. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. Nadie tiene mayor amor que este, que una ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13.
El Señor tiene el control de todas las cosas. Y saben, valió la pena que usted hiciera el esfuerzo de pasar por las fronteras, cruzando ríos, sabanas, desiertos, montañas, para llegar hasta aquí. Porque el Señor tenía preparado algo. Sus hijos iban a estar aquí, diciendo esto que dicen de la manera como lo dicen. Si hubieran nacido en otra parte, Dios tenía preparado todas las cosas. A lo mejor sus hijos estuvieran pensando en cualquier otra cosa en la semana, pero aquí están pensando en cómo decir sus textos. Y usted está preparándole en casa para que ellos lo digan lo mejor posible. Y eso es una victoria que no se puede comparar con cualquier cosa en esta tierra. Y es verdad que Dios tiene predicadores y tiene su gente y tiene sus alternativas en todas partes del mundo, pero Dios tiene caminos para mucha gente específicos. Y si no hubiera sucedido así, de esta forma, no hubiera ocurrido lo siguiente, lo que ha pasado con nosotros hasta ahora. Yo le doy gracias a Dios porque en mi vida, puedo decir, yo he tenido una vida muy bonita, la verdad, muy intensa. Y he tenido algunos tropiezos y algunas dificultades, pero todas esas cosas que me han ocurrido, yo he podido ver que han sido como un escalón para venir o a dar, como de por carambola o por accidente, a un lugar donde yo necesitaba algo o donde yo iba a ser de bendición, donde algo bueno iba a pasar conmigo. ¿Sí me están siguiendo? O sea que no todo es malo para los seres humanos, el Señor tiene el control, déjate guiar por Él. No todo es un accidente, o si son accidentes, esos accidentes el Señor los toma, porque los que aman a Dios, además, ahora que estamos en el Señor podemos decir esto, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, inclusive los accidentes, ¿sí? Eso que nosotros decidimos, ¿por qué me está pasando así? ¿Por qué me está ocurriendo? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Bueno, piensa, algo bueno puede sacar Dios de ti a razón de eso que te está ocurriendo, porque Él es capaz de todo. Él hizo lo que se ve de lo que no se veía, dice la carta a los hebreos. ¿Qué es lo que es imposible para Dios? ¿Qué es lo que Él no puede transformar? ¿Qué es lo que Él no puede rehacer? ¿Qué es lo que Él no puede hacer de nuevo? Él es Dios, dueño de todas las cosas, creador del universo y de la tierra y de los seres humanos y de todo lo que existe. Él es capaz, Él es capaz. Vamos a darle gracias al Señor siempre. Y ahora, retomando a lo que estamos diciendo acerca de los niños, qué bueno que los niños están aquí. Pero los niños están aquí porque tú viniste aquí, porque tú llegaste aquí y cuando llegaste aquí no existían ellos, pero existieron, nacieron mientras estabas en estos negocios del Señor, que es bueno para tus hijos y para los hijos de tus hijos, porque ellos van a seguir en el camino del Señor. Si alguna vez llegan a irse de aquí a otro estado, a otro país, a otra parte del mundo, van a llevar esa semilla que se sembró en este lugar. Alabado sea Dios para siempre. Estamos muy contentos porque tenemos también algunas visitas. Si yo no puedo decir sus nombres, por favor, perdóname porque tengo mala memoria. Pero tenemos por aquí una peruana y unos peruanos, es familia de Daniel y de Ruth. Bienvenidos, ya son nuestros. Y tenemos una señora por acá, no me acuerdo si ha venido antes. Bienvenida, medio nuestro. Y bueno, tenemos yo no me podía olvidar de esto, pero ya saben que yo soy de esos pastores que no tiene nada, el schedule no está hecho. El Señor por lo general usa mi forma de ser para hacer como quiere. Y en el schedule ese del Señor, Él me mueve como le parece. Hay dos personas aquí, tres personas que son muy importantes para mí. Mucha gente importante ha venido llegando, pero que hoy por primera vez un domingo los veo en este lugar, que es Isabelita, nosotros le llamamos Chabela. Chabela se crió junto conmigo, nos criamos parte de nuestra niñez en el cerro, en el barrio donde nosotros fuimos niños. Ella es hermana de Tangue, María de los Ángeles, hermana de Yuse. Ella es mayorcita, no se le nota, pero ella es mayorcita que la otra. Ella es más o menos contemporánea conmigo. Y nosotros éramos niños del barrio. Yo era el tirapiedra del barrio, el patita en el suelo. Por ahí andaba corriendo. Y pues nosotros somos hermanos. La madre de esas mujeres y de esos muchachos que están también en Venezuela, fue como mi madre, María Elena. Ella me cuidó, ella me atendió, me dio algunas cosas de ternura que yo necesitaba. Por eso
pues Tangue es mi hermana, Chabela es mi hermana, Yuse es mi hermana. Además, antes de morir, antes de venirme aquí, ella me dijo algo, ella me pidió algo, Chabela. Ella me dijo: Anivita, cuida de mis hijos. Eso fue unos 3 años antes de morir. Yo no la volví a ver, pero de alguna manera el Señor me está permitiendo cuidarles. Yo creo que a razón de la palabra de Dios es como mejor se puede cuidar a alguien. Y si ustedes atienden a lo que yo les digo desde aquí, creo que es lo mejor que puedo hacer por ustedes. Así que estoy muy contento, pero también tengo además otra gente que conocí después, que es Eunice. Eunice es la mamá de Eunice, de Yunismar, perdón, y de Eunice, que vino con ella, mi sobrina. Y también son mira, Eunice es otra hermana, una hermana que no es de mi sangre, pero se quieren igual o mejor que los de sangre. Y mis sobrinas, Nini y Eunice, también no son mi sangre, pero se les quiere. Y además yo sé que me quieren más que sus propios tíos, que sus tíos de sangre. De modo que yo quisiera que la hermana Yuni es la pastora Yuni, aquella de la cual siempre hablamos aquí cuando en algunas veces hemos ido a Venezuela a hacer algunas actividades. Ella es la pastora Yuni y vino para visitar, para estar aquí unos días con nosotros, con su hija, su nieta y su yerno. Y yo quisiera que ella pasara por aquí. Ella habla mucho porque ella es predicadora, pero le vamos a pedir que, como ya hemos hablado tanto nosotros, que ella solamente nos salude hoy, porque en algún momento en la estancia, en el resto del tiempo que le queda, ella va a estar aquí predicándonos alguna vez. Pero hoy pasa por aquí, Yuni, salúdanos, para que ustedes sepan quién es esta morenita, a quien yo quiero tanto, y que también soy querido, además de mi mamá, mi otra mamá, Nenena. Y tengo tanta gente, se cumple lo que dice la Escritura. ¿Se acuerdan lo que leímos hace un rato en Salmo 27, 10? Si tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Yo soy un bendito de Dios. Yo tengo tanta gente que me ama. Yo tengo tanta gente en cualquier parte del mundo que me llama, que saben de mí, que mandan textos, que dicen que me extrañan. Pero hay algunos de ellos que son bien especiales y tú eres una de ellas. ¿Sí? Como dice de Jesús, nosotros los pastores hablamos mucho, ¿verdad? Mis hijas allá en Venezuela me dicen: mamá, me están marcando la hora, pero la diferencia es que cuando estamos en las cosas de Dios, el tiempo pasa y no nos damos cuenta, porque estamos sumergidos en las cosas del Señor y eso es maravilloso. Quiero darle las gracias al Señor primeramente por permitirme estar aquí. Fue maravilloso. Cuando venía entrando a Miami, le di tantas gracias al Señor por este regalo de poder venir a visitar a mi hija y a mi nieta y a mi hermano, y estar con ustedes aquí en la iglesia es un privilegio para mí. Quiero decirles que los amo mucho. Siempre han estado en mis oraciones allá en Venezuela. Hemos estado orando por ustedes, orando por mi hermano de Jesús, por Guaday, por sus hijos, y Dios va delante de nosotros, mis hermanos. No es fácil lo que hemos estado viviendo, pero Dios va delante de nosotros. Tenemos mucha fe, tenemos nuestra confianza puesta en el Señor y estamos esperando grandes cosas que el Señor va a hacer. Tanto para los que estamos allá como para muchos que han tenido que emigrar y que están aquí. También las bendiciones vienen para todos nosotros. Seguimos confiando en el Señor, súper agradecida por estar aquí en la iglesia. Bueno, y por esta invitación que me hizo mi hermano, ella va a estar predicando en cualquier ratico. Gloria a Dios, a mí me encanta. Y entonces quiero darle muchas gracias a mi hermano, porque sé que en cualquier momento voy a estar compartiendo una palabra con ustedes. Dios es maravilloso, los amo. Reciban mi amor, mi cariño y gracias por haberle dado esa acogida a mi hija, a mi yerno Alex y a mi nieta. Y sé que mi hermano es el apoyo y todos ustedes han sido el apoyo maravilloso tanto para ella como para todos los que están aquí en esta iglesia. Esta es una iglesia bella. Que Dios los bendiga grandemente, que el poderoso ángel de Jehová los acompañe y los defienda las 24 horas del día, los 365 días del año, hasta que venga el rapto de la iglesia que estábamos aprendiendo allá en la clase. Amén. Dios les bendiga.
Lo amo. Quiero orar rapidito. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este momento maravilloso. Padre, que me permites, Señor, compartir en este lugar santo. Gracias, Señor. Derrama tu gracia y tu misericordia en este lugar, Señor. Derrama tu misericordia y tu gracia en cada familia, en mi hermano, Padre eterno de la gloria, y que tu santa presencia vaya delante de nosotros, como dijo tu siervo Moisés: si tú no vas delante de mí, Señor, yo no quiero ir. Entonces vamos de la mano contigo, tú guiando, dirigiéndonos, y sé que tú estás aquí. Bendice pues, Señor, y glorifícate en esta mañana, en la predicación que vamos a tener. Sé que hay palabra de Dios para nosotros y he venido dispuesta a recibir esa palabra maravillosa. Dámela a mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Johnny. Bueno, ¿sabe que es muy difícil contar, poder cumplir con los tiempos cuando hay tantas cosas importantes que presentar? Y lo que hemos presentado hoy, nuestra familia, ustedes, y además ustedes, son tan importantes, de modo que, ¿por qué correr si tenemos todo el tiempo? ¿Por qué correr? Tenemos tiempo suficiente. Si nos vamos como a las 7:30, ¿está bien? Sí, ok. Perfecto. ¿Se dan cuenta? No hay apuros. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a rogar al Señor, así como Juni oró, que nos hable este día. Vamos a pedir. Hemos estado semanas pasadas, con excepción del domingo pasado, hablando sobre un tema y por supuesto no vamos a terminarlo incluso hoy. Vamos a terminarlo el domingo que viene, si el Señor lo permite, porque además la palabra del Señor dice la misma palabra, que es como un río que siempre te va a dar agua fresca para tomar. Donde quiera que tú la abras y la vuelves a abrir en el mismo lugar, vas a tomar una agua diferente cada vez. De modo que vamos a leer el mismo texto, pero no todo el texto, sino vamos a hacer una selección. Sí, vamos a leer en Romanos 1:18, que es el primer versículo del sermón de las semanas pasadas. Y del capítulo 2 vamos a leer solamente el verso 6 y 8. Luego lo leeremos todos si tenemos la oportunidad. Dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a repetir de nuevo este texto, que es sumamente importante. Hemos leído muchísimas veces este texto. Tiene que ver con nuestro tiempo presente. Tiene que ver con, se está cumpliendo esta profecía en estos tiempos, en nuestros días. Pero apenas está comenzando a cumplirse. Va a degenerarse mucho más el ser humano y la ira de Dios se va a manifestar. Por supuesto, Él no miente. Otra vez, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Romanos 2, 6 al 8 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveran en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Vamos a hablar sobre el mismo tema, pero un poquito distinto. Temas pasados era ingratitud, razón de la ira de Dios, ¿se acuerdan? Esos fueron nuestros temas pasados. Sigue más o menos la misma línea, pero vamos a cambiar un poquito. Y hoy tenemos una pregunta como tema: ¿preparado para la ira de Dios? ¿Preparado para la ira de Dios? Y ya saben que acostumbro a decir algo de lo que el diccionario explica de nuestro tema. Ira es estado de ánimo muy violento en el que se pierde el control sobre sí mismo. Eso es del latín furia y violencia. El diccionario bíblico dice
ardor, enojo, furor, indignación. Y preparado, número 1, persona que tiene buena forma o una formación, que es listo, dispuesto, apercibido, prevenido. Prevenido, que está dispuesto y preparado para una cosa. Persona que piensa y prepara con antelación las cosas que hará o las que necesitará. Que previene o toma precauciones, que está avisado de lo que va a pasar o preparado para ello. Precavido, cuidadoso, diligente, cauteloso. Eso es lo que quiere decir, entre muchas otras cosas, preparado. Este tema es la continuación de la serie de los domingos pasados con el título Ingratitud, razón de la ira de Dios. Hemos estado leyendo Romanos 1, 18 al 22 y Romanos 2, 1 al 8. Exceptuando el domingo pasado en el que hablamos sobre anunciar o recordar la muerte de Cristo en 1 Corintios 11, 23, 26, porque nos atropelló lo que tradicionalmente se practica en el mundo, que es la Semana Santa. Ya saben de lo que hablamos de eso el domingo pasado. La Semana Santa es toda aquella semana que el Señor nos dé. La de hoy, la de mañana, la que viene, la de los años siguientes son Semana Santa. No hay ninguna semana en particular distinta en nuestro tiempo. Pero vamos a continuar nuestro tema. Y roguemos al Señor que lo podamos decir pronto, pero que además, si el Señor nos toca y no lo hacemos tan pronto, en el tiempo señalado, usted tenga gozo de recibir la palabra de Dios. Estamos orando, estamos pidiendo a Dios que Él nos hable, que Él hable a nuestros corazones. Sí, eso es lo más importante. Escuchar un sermón bonito. Hay mucha gente que predica sermones bonitos. Hay muchas iglesias en el mundo donde están predicando. Y son predicaciones que son aprendidas, gente muy inteligente. Pero la palabra de Dios muchas veces no viene tan bonita. Y hay que escucharla igual. De modo que rogamos al Señor que esta palabra de hoy sea de bendición. Además, creo que vamos a terminar temprano. En nuestros mensajes pasados explicamos que esta definición de ira, como lo expresa o expone el diccionario, no define la ira en el caso de Dios. Ya dijimos que esto quiere decir en el diccionario estado de ánimo muy violento en el que se pierde el control sobre sí mismo. Pero esta forma de ira no define a Dios. Dios no pierde nunca el control. No lo ha hecho y no lo hará. Esa no es la naturaleza de Dios. Él tiene el control, no solo de sí mismo, sino también de todo lo que ocurre en el universo. Ese es mi Dios. ¿Usted piensa que el Dios suyo es así? Tiene absoluto control de todo lo que se mueve, porque todo lo que se mueve, todo lo que existe, Él lo hizo, como dijimos hace un rato, de lo que no se veía. Dando al traste, quitándole las patas a la silla de los que dicen que nosotros venimos de una explosión, del Big Bang, que fue una pequeña pero que se convirtió en grande. Es un fenómeno que nadie entiende y que luego están, porque ya saben que andaban buscando la razón. ¿Qué fue lo que explotó? Por fin, hace unos 6, 7 años consiguieron una especie de lo que llaman la partícula de Dios. Ellos están diciendo que ese es Dios y por lo tanto Dios no existe. Se van a encontrar con esa ira de Dios. Mucha gente, no solamente ellos científicos, sino otra gente que haciendo conforme el corazón les indica, conforme a sus deseos y su alma le indica, están abandonando a Dios, no están tomando en cuenta a Dios, y esa es la mayoría de las personas en esta tierra. Dios no pierde el control sobre sí mismo ni sobre ninguna de las cosas que existen, porque Él es dueño de las cosas que existen. El universo, sus estrellas, sus galaxias, junto con todo lo que existe, los ángeles en el cielo, querubines, serafines, etcétera. El mismo diablo lo creó Dios y tiene el control sobre eso, a pesar
de que pudiéramos entender de que el diablo está haciendo de las suyas, pero no puede hacer más allá de lo que Dios le permite hacer. Permíteme explicar esto. El diablo es un ser poderosísimo y mucha gente subestima el poder del diablo. La escritura dice en 2 Corintios 2:11 que no subestimemos el poder del diablo para que él no tome ventaja sobre nosotros. Es uno de los textos que yo siempre digo y que lo he tomado para mí. El apóstol Pedro también dice que mucha gente subestima el poder del diablo, señalando a esas potencias espirituales, que ni siquiera el ángel Gabriel, cuando fue a pelear con él, cuando venía trayéndole el mensaje a Daniel, se atrevió a proferir palabras directas, sino que dijo: el Señor te reprenda. Es tan poderoso Satanás que el Gabriel, uno de los ángeles más fuertes y poderosos usados por Dios, no pudo con el diablo en su batalla y tuvo que llamar o tuvo que pedir a Dios que enviara a Miguel para que entre los dos, el arcángel Miguel y Gabriel, pudieran marearlo un poco para que él pudiera venir, soltarse de esto para darle la respuesta que Daniel estaba esperando. Estamos hablando del diablo. Y mucha gente, la mayoría, piensa que el diablo es aquel pintado de rojo con un trinche así, una cola con una lancita en la punta y diciendo: yo no fui. Sí. Y que en carnaval mucha gente se disfraza de él. Y por ahí hay caricaturitas del diablillo y hay unas comiquitas para los niños del diablito. No, eso no es un diablito, ese es un ser poderosísimo que tiene poder si Dios lo dejara para destruirnos del todo. Solo que Dios le puso parámetros, Dios le puso un límite. Hasta aquí vas a llegar, no puedes traspasar esta barrera, no puedes ir más allá de esto. ¿Cómo funciona esa barrera? Pudiéramos explicar y estar aquí 1 año, 2 años explicando, porque hay mucho más que aprender. Pero hay barreras puestas, hay barreras que están puestas inclusive en la capacidad de pensar, de cómo Dios nos dio a elegir, porque tenemos un libre albedrío, tenemos capacidad para decidir y Dios está allí poniéndole al diablo una barrera, inclusive en cuanto a cómo nosotros somos. Nosotros podemos dejar que el diablo entre y podemos decir que el diablo se vaya. Podemos decir que Cristo entre y podemos decirle a Cristo no. Y esas cosas funcionan en el mundo espiritual. Dios no va a violentar nuestra capacidad de decidir. Dios no va a violentar nuestro ser inteligente que somos. Somos un ser como Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza. Cuando Él hizo al ser humano, nosotros, Él no lo hizo con su boca como lo hemos explicado muchas veces, sino que usó sus propias manos y dijo: hagámoslo conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra lo formó, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué tal? Ese eres tú y ese soy yo. Por lo tanto, Dios no va a violentar eso que hizo en el principio. Nos ha creado con poderes, nos ha creado con una inteligencia superior, con capacidades espirituales, con capacidades de decidir en el alma. Y eso se convierte, puesto por Dios por supuesto, en una barrera para que el diablo no pueda hacer con nosotros todo lo que quiere. Tú tienes también el poder de parte de Dios, solo tienes que usarlo, solo tienes que entenderlo en primera instancia, usarlo y el diablo no podrá contra ti. ¿Qué tal? Son misterios que están allí. Pero no subestimes al diablo, no subestimes ese poder, porque ciertamente si tú subestimas el poder del diablo, él te va a vencer. No podemos tentar al diablo y salir ilesos. Solo Dios puede librarnos de esto, si cumplimos sus leyes. De modo que ya sabes que yo me pierdo en el libro. Dios no pierde el control. Dios tiene el control, inclusive del diablo, y que de no tener el control sobre Satanás, él sí tiene el poder para destruirnos, pero Dios tiene el control. Qué bueno que Dios tiene el control. Y que a pesar de nuestros pecados, que a pesar de nuestros errores, que a pesar de nuestras ofensas cometidas contra Dios, su misericordia, que también es una especie de control para que su ira no se derrame del todo, esa misericordia de Dios dio como resultado la gracia que se manifestó en Cristo Jesús. Y todos aquellos que se apeguen o se agarren de allí, que eso lo terminaremos el domingo, lo hablaremos el domingo que viene, tendremos la oportunidad también de zafarnos
del poder del diablo que viene para destruir. El apóstol, el escritor de Lucas, del Evangelio Lucas, dice que Cristo vio al Satanás descender como un rayo. También lo dice Apocalipsis 12:12, que vio al diablo descender como un rayo sabiendo que le quedaba poco tiempo. Es un ser poderoso, es cierto, es un ser poderoso, pero que hay un control sobre él y no podrá hacer con el ser humano exactamente como quiere. Por supuesto que va a llevar a miles y millones de personas al infierno. Sí, porque la gente va a atender sus llamados, porque la gente va a hacer caso de su tentación. Cuando el diablo tentó a Adán en el Edén, él pudo haber dicho no. Cuando el diablo tentó a Eva en el Edén, ella pudo haber dicho no, pero ellos decidieron atender el llamado del diablo, la tentación del diablo, y por tanto las consecuencias se recibieron y nosotros estamos arrastrando de ellas. Pero tenemos un poder. Adán tuvo el poder, Eva tuvo el poder, no lo usó y tenemos las consecuencias. Nosotros igual tenemos ese poder de poder decirle al diablo no, de poder decirle a Satanás no vas a poder. Tengo a Cristo que me defiende. Yo no te pertenezco a ti, le pertenezco a Él. Hacer lo que tú me pides, hacer lo que tú me estás sugiriendo significaría ofender a Dios, y yo no quiero ofenderle a Dios. Yo quiero adorar a Dios. Y todas esas cosas están allí para usarlas. Dios nos dio toda esa inteligencia, nos dio esa capacidad, toda está aquí para usarla. Todo depende si la dejas o la pones en función, y recibiremos los resultados, o el fracaso, o la derrota, o la victoria que es en Cristo Jesús, además, Señor nuestro. Aleluya, aleluya. Dios tiene el control. Él no tiene esa ira de Dios, porque de hecho la ira vendrá. Pero esa ira de Dios no es como la ira de los hombres, que nos hace perder el control sobre nosotros mismos. Hay mucha gente que cuando escuchas estos mensajes, cuando escuchas estas palabras, dice: ¿cómo es que Dios se puede airar? ¿Cómo es que un Dios santo, cómo es que un Dios bueno puede usar de la ira? ¿Cómo así? Entonces mucha gente que le busca las patas al gato, la quinta, la sexta pata al gato, las consiguen. Andan buscando y no quieren entender que Dios es soberano, que Dios hace como debe, como le place hacer, pero que por sobre todo el deseo de Dios es salvación para nosotros, porque Él es amor. Además de que Él va a usar, Él trae ira para castigo, pero ese no es el deseo de Dios. A diferencia de los hombres, cuando nos airamos, el deseo es destruir, maltratar. Usted ha escuchado: está airado, no entren. ¿Ha escuchado eso alguna vez? No hables con esa persona porque está airada. Eso es mejor dejar que se le vaya eso que llaman ira, porque en el momento de la ira se cometen locuras, excesos, asesinatos, violaciones, etcétera. El momento de la ira, destrucción. Dios no actúa así. ¿Cómo entender eso? Yo les invito a venir a la palabra de Dios. Yo les invito a escudriñar la palabra de Dios, para que una vez que usted escudriña la palabra de Dios, usted va conociendo poco a poco a Dios, va entendiendo quién es Él, que más que querer destruir, quiere hacer, quiere lograr construir en su amor. Y tenemos textos a montones para decir, y el más famoso de todos ellos es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Pedro dice de parte de Jesucristo: porque no es que Él retrasa su venida, sino que es maravillosamente paciente y está esperando que todos los hombres procedan a arrepentimiento. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Un ser poderosísimo, el más poderoso ser que existe en todo el universo, que el universo existe en sus manos, que es más grande que el universo, en otras palabras, pero que está lleno de amor, de paciencia, y que puede esperar a que tú te arrepientas y que pidas perdón. Usted aquí, cualquiera, o los que me escuchan en internet, todos somos pecadores y todos necesitamos de arrepentirnos delante de Él y decirle que nos perdone nuestras ofensas. Y cuando lo hacemos de corazón, el Señor nos perdona y nos reforma, nos transforma, nos hace nuevas criaturas.
pero tiene que ver, solo sucederá cuando nosotros reconocemos nuestra condición. Y una vez que reconocemos esa condición nuestra, cuando se la decimos a Él, hay un milagro que ocurre entre lo que decimos con la boca y el poder que sale de Dios para nosotros. Pero Dios es una persona o un ser con una personalidad perfecta que ama, se alegra, se entristece y se enoja, se aira. Tenemos apenas unos textos salvados aquí de los cientos que hay que manifiestan que Dios tiene esos sentimientos. Por ejemplo, tenemos aquí unos dos textos. En Génesis 6:6, el Señor se entristeció. Dice que le dolió en su corazón haber creado ser sobre la tierra. Estamos hablando del tiempo de Noé. Ese texto habla del tiempo de Noé, cuando Dios estaba decidiendo destruir el mundo en agua o con agua. Y él vio su creación y vio que los hombres, que el deseo de los hombres era de continuo solamente al mal, dice la Escritura. Y cuando él vio a los hombres desenfrenados en su maldad, en sus hábitos pecaminosos, en sus deseos morbosos, en todo aquello que se practicaba en el tiempo de Noé, él tuvo dolor en su corazón. Es un ser con sentimientos. Es un ser que tiene capacidades de sentir, de amar, pero también se enoja. Y es nuestro tema de hoy. ¿Preparado para la ira de Dios? ¿Tiene Dios el derecho de hacer uso de sus atributos o de su personalidad? Nosotros somos como Él. Usted ríe, ¿verdad? Usted canta, ¿verdad? Usted llora, ¿verdad? Y usted se enoja, ¿verdad? Pues, ¿por qué Dios no puede tener también su propio derecho? Viendo que las cosas no suceden como deberían suceder. Él es un ser con una personalidad bonita, maravillosa, pero también se enoja, se aira. La ira de Dios tiene que ver con su justo juicio. No tendrá por inocente al culpable, dice. Voy a leerlo completo. Números 14:18 dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Este es un texto que nosotros todos deberíamos anotarlo, apuntarlo y salvarlo en un lugar para repetirlo siempre, porque tiene que ver con eso, que eres perdonado o no eres perdonado, que eres salvado o no eres salvado, que puedes ser bendecido o no puede, o no, a razón de lo que tú decides hacer. Otra vez, vamos a leerlo para darnos cuenta cuáles son los atributos de Dios, cómo es que es Él. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. En el principio, cuando Él terminó el mundo en agua, el deseo inicial de Dios era acabar con todo, porque dijo: raeré todo ser vivo de sobre la tierra. Pero había un hombre llamado Noé, a quien Él no podía destruir junto con los demás. Él tocó el corazón de Dios y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, para que nosotros hoy estuviéramos aquí. Y a la duda nos embarga. Nosotros somos seres que nos gusta comprobar las cosas. Entonces decimos: ¿cómo es que todos nosotros descendemos de los hijos de Noé? Que ese es otro mensaje, ¿ok? ¿Cómo es que somos de Noé si unos son blanquitos, otros somos negritos, otros somos gorditos, otros somos flaquitos, otros somos chachinaditos, otros somos indiecitos como yo? ¿Cómo es que todos descendemos? ¿Cómo así? ¿Y cuántos millones de personas existimos en el tiempo de hoy? Bueno, ya estamos cerca de los 8 billones, ¿cierto? Hay 7 billones y no sé cuántos millones de personas sobre la tierra. Eso se dice fácil
Y muchas veces se confunde con millones. No, son 7,000 millones y un poco más de personas que pueblan la tierra. Se escribe rapidito y se lee rapidito. 7,000 millones, es mucha gente. Los chinos solamente tienen 1,300,000,000 de personas. La India los está persiguiendo con 900 millones, creo, va por allá por el billón. Y los van a superar, porque en la China existe el control de natalidad, pero en la India no. De modo que en los próximos años puede ser que la India supere a la China en población. Estados Unidos tenemos 380 millones como que es. México, 120 millones de mexicanos. Y dígale, tanta gente en ese sitio. Venezuela apenas tenemos 30 millones por ahí y así. Pero todo ese grupito de millones da 7,000 y algo más de millones de personas en la tierra. Y todos nosotros, amarillos, rojos, blancos, negros, narizones, alados o como sea, descendemos de la misericordia de Dios, o la misericordia que Dios tuvo con Noé al dejarlo a él, a su mujer, a los hijos de él y a las mujeres de sus hijos. Y yo no le arranco a usted ni un gloria a Dios ni un gracias, Señor. Caramba, ingratitud en el pueblo. De no haber sido por Noé y porque Dios miró a Noé y miró su misericordia, usted no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí. ¿Qué habría en nuestro lugar? A lo mejor Dios hubiera inventado unos seres alados, feísimos, pero obedientes. en nuestro lugar, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo son los ángeles? Bueno, seres espirituales. No son cuerpos, no, los ángeles son seres espirituales. Pero Dios pudo haberse inventado, así como se inventó a los querubines y a los serafines, a los ángeles, arcángeles, etcétera, y a nosotros, seres humanos cabezones. ¿No tiene Dios el poder para hacer también otra raza distinta? Pero es que nuestra mente no nos da, ¿verdad que no? ¿O verdad que sí? No nos da el cerebro. ¿Cómo es que alguien que se parezca a nosotros, o un ser como nosotros, pero alado o distinto, con un corazón, o el corazón aquí, con el corazón en la frente, quizás así nos sucedería mejor? Eso que el corazón está lejos de la mente, o está como a un pie de la mente, del cerebro, pareciera que ese espacio entre el corazón y la mente no es lo que nos permite ser tan incrédulos, tan desobedientes, etc. Dios puede inventarse un ser con el corazón en la frente que haga ahí, y para Dios es lindo. No le arranco ni una sonrisa hoy ni nada. Yo no sé qué está pasando con nosotros, o es la predicación que no está muy buena, o que ustedes vinieron tan cansaditos. Pero Dios es capaz de todo. Dios es capaz de todo. Dios es tan capaz que ha sido tan paciente para con nosotros, que nos ha soportado por 6,000 años hasta ahora, y no nos ha destruido del todo. Ha destruido parte, ha destruido gente, ha destruido pueblos, pero no toda la raza. Y mira qué bueno, aquí estamos peruanos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, venezolanos, guatemaltecos y más todavía, por la misericordia de Dios. Hay que darle gracias a Dios, ¿sabía? Podemos volver al mensaje pasado. La ingratitud es la razón de la ira de Dios, porque el texto de Romanos 1, todo el texto dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que los hombres se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y por lo tanto Dios permitió todas esas cosas que ocurren de mal al ser humano. Hay que ser agradecido con el Señor. Muy bien. Y la ira de Dios tiene que ver con su justo juicio. También lo encontramos en Nahum 1:3. Él está airado contra el pecado y actuará airado contra él, contra el pecado. Ya sabe que nuestros mensajes aquí no tienen el propósito de causar miedo, pero sí para causar responsabilidad, pero sí para causar, pensar cambios. Aunque el miedo de vez en cuando es bueno, el miedo nos
ayuda a librarnos de cosas. ¿Sí? Más vale que digan aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Entonces, bueno, si nos da miedo la palabra de Dios que predicamos acá, también, ¿cómo no? Porque el miedo puede ser una herramienta de Dios para salvarnos. De modo que Él está airado contra el pecado y Él va a actuar en contra del pecado. Ya ha sucedido 2 veces con Noé, que ya dijimos ahora, y con Sodoma y con Gomorra, ¿se acuerdan? En Génesis 19, 1 al 25. Los que padecieron esta ira no creyeron hasta que sucedió. Cuando Dios habló con Noé, porque Dios decidió destruir las cosas, y Dios dice, no va a contender mi espíritu con ellos porque Él ciertamente es carne, mas los días de Él serán 120 años. Eso dice, y algunos tenemos la oportunidad de filosofar y de pensar y tomar decisiones. Algunos dicen que fueron 100 años, que fueron 90 años, pero que está entre 90 y 120 años la vida de Noé después que Dios le dio la orden. ¿Y sabe qué ocurrió? Mientras Noé construía el arca, y si usted quiere saber más o menos, tener una idea de cómo es el arca, aquí hay una, usted ha ido, los que han ido saben, más o menos aquí en cerquita, como a 1 hora, hay una cosa inmensa, de un ministerio maravilloso, que da las ideas de cómo, lo cercano a cómo fue construida ese arca tan grande. No se pudo construir eso en 3 semanas, en 1 mes, en 2 años, como lo hacemos en los Estados Unidos, en Rusia, en los países más poderosos del mundo, con toda la tecnología y la maquinaria que existe. Solamente habían, algunos dicen que, pero eso son suposiciones, eso son ideas que pueden llegar a ser ciertas o no, que Noé contrató a la gente misma para que le ayudara a construir el arca. Puede ser, pero la escritura no lo dice. Lo que sí sabemos es que Noé, los 3 hijos de Noé, las 3 mujeres de los hijos de Noé y la mujer de Noé trabajaron bien como hormiguitas para hacer el arca. Eso lo sabemos. Que él haya contratado gente o no, eso son ideas. No se sabe si es cierto o no. Lo que quiero decir con todo esto es que esos 120 años de la construcción del arca, o los 100 años en los cuales Noé utilizó para construir el arca, él estuvo predicándole a las personas que venía un diluvio, que venía una gran lluvia que iba a inundar toda la tierra. Y la gente estuvo 120 años burlándose de Noé. El loco, y que va a llover. No había llovido sobre la tierra jamás. ¡Qué lluvia! Este tipo que se habrá tragado. Lluvia. Y él anduvo. Va a llover. Se va a inundar todo. Dios dice que van a perecer. Todos los que quieran salvarse, entren conmigo al arca que construimos. Y una vez que entremos allí, cuando llueva, usted va. Eso fue Noé predicando. Pero no creyeron hasta que no comenzó a llover. Pero cuando comenzó a llover ya era demasiado tarde, porque Dios mismo cerró la puerta del arca. Vaya conmigo, vamos a hacernos una figura. Veamos una inmensa puerta que se abre así y que con unos hilos se ala hacia atrás. Esa compuerta viene cerrándose y gente tratando de guindarse para entrar en una ranura, pero no lo lograron porque el tiempo se había terminado. Así somos. No creemos hasta que no nos convencen. La curiosidad mató al gato, dicen. Hasta que no nos comprobamos a nosotros mismos que eso sea así, no creemos. Más vale que creamos y no que por incrédulos nos perdamos. Y eso no se lo digo a ustedes, sino que se lo digo a los que nos escuchan por internet. ¿Cómo fue que Cristo le dijo a Tomás? Incrédulo, ven, mete tu dedo aquí, malandro, mete tu mano aquí y ve que un espíritu no tiene cuerpo, sin vergüenza. Ahí sí creyó. Ay, Señor, maravilloso. Y Cristo le dijo, porque me has visto, ¿crees? Bicho. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tenemos que creer.
Pero estos no creyeron hasta que no les cayó el chorro de agua encima. Igual les pasó a Sodoma y a Gomorra, que tuvieron incluso un justo adentro llamado Lot, que quizás anduvo predicando, por lo menos con su conducta, con su forma de ser distinta a todos ellos, pero lo veían como el raro. Vienes a darnos cátedra de tú aquí. ¿Quién eres tú, extranjero, advenedizo, inmigrante, que vienes a ayudar, a querer enseñarnos cuestiones de moral? ¿Cuántos métodos utilizaría Dios para salvar a esa gente? Pero no quisieron creer y se desviaron sexualmente y en todos los sentidos, cosa que llevó hasta aquí la paciencia de Dios, y se derramó su ira contra Sodoma y contra Gomorra. Y dice la Escritura que el fuego descendió del cielo y los consumió. ¿Cómo hacer para terminar temprano si hay tanto que decir? Y solamente tengo 5 paginitas. A veces no, son 4 nada más. Me falta una sola. Pero qué bueno que estamos aquí, escuchando la palabra del Señor. Y cuando salgo de mi casa, créanme, que vengo chiquitito como un pequeño reptil, con la colita metida por aquí, diciéndole a Dios: ayúdame, Señor, háblame a mí mismo. No tengo ninguna moral para hablarle a ninguno de los que están allí. No piense que yo me siento el grandote, porque de hecho no soy, y mucho menos espiritualmente hablando. Y vengo diciéndole a Dios: ten misericordia, háblanos por tu palabra. Habla, Señor, habla, Señor. Y Dios habla, está hablando y hablará siempre. Vamos a oír la palabra de Dios y ponla en práctica, porque nada valdrá que la escuches con atención y las cosas de esta vida, de este mundo, las prácticas inmorales que hay por allí, una vez que salgamos comencemos de nuevo a practicar, pensando que como la religión nos ha enseñado que llegando allí nos persinamos un poquito y tomamos algo y nos confesamos un poquito, ya estamos listos. No, Dios no se le puede engañar así. A Dios no se le puede engañar así. Dios es más inteligente que eso. Bueno, va a suceder otra vez. Número 32:13. Mira qué pasó. Dios saca a los hebreos de Egipto, a 650,000 hombres, con sus mujeres, sus hijos y los viejos, que eran como unos 2 millones y más de personas. Y cuando apenas salieron, comenzaron a murmurar contra Dios y a quejarse contra Dios y a quejarse contra Moisés. Y en varias ocasiones quisieron matar a Moisés porque lo juzgaron de haberlos sacado arbitrariamente, engañándolos en el desierto. Y Dios dijo: ninguno de estos va a entrar a la tierra prometida. La ira de Dios se encendió contra ellos. Usted lo puede conseguir entre muchos textos, pero aquí está por lo menos uno. Números 32:13, léalo. Se encendió la ira contra ellos y toda esa gente de 20 años hacia arriba, ninguno entró a la tierra prometida, solo 2 personas, Caleb y Josué. Los otros que entraron, que fue una multitud por supuesto, fueron los de 20 años hacia abajo, y en 40 años ya tenían 60, y en 60 años ya se habían casado y ya tenían muchachos como hormigas o como conejos. Y esos fueron los que entraron a Canaán, la tierra prometida. Pero los que salieron de Egipto, Dios se airó contra ellos por causa de su ingratitud en el camino, por causa de su murmuración, de sus quejas y de sus argumentos. Y Dios les prometió: no entrarán. ¿Tiene Dios el derecho de hacer esto? Sí. Él puede hacer como quiere. Y Él, como dijimos hace un rato, no va a tener por inocente al culpable. Al que es culpable, Dios lo va a juzgar como culpable. Y esa gente
en el desierto, estos que pasaron 40 años allí en el desierto, eran culpables y Dios tenía que juzgar esa culpa con castigo. ¿Quiénes somos nosotros para quedar ilesos de nuestras maldades y nuestros errores? O de nuestras errores tiene todo el mundo, pero nuestra insensatez para continuar pecando. Apúrese, pastor. La ira de Dios se manifiesta, o se manifestará, mejor dicho. Isaías 9:19 dice así: por la ira de Dios, por la ira de Jehová, se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. Ahora voy a leer algunos textos que hablan de la ira de Dios que se va a manifestar. Este es uno entre cientos de textos que hablan de esto. Y mucha gente no sabe de esto porque no estudia la Biblia. ¿Cómo es que Dios se aira? Vaya a la Biblia y se da cuenta que ahí hay muchas cosas que hay que aprender. No las sabemos porque no estudiamos las Escrituras. Dice otra vez, Isaías 9:19: por la ira de Jehová se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. Isaías 13:9 dice: el día de Jehová viene terrible de indignación y ardor de ira. Eso no lo estoy inventando yo, eso está en la Biblia, la palabra de Dios. Y deberíamos de vez en cuando leer esos textos para que nos dé un poco de miedo. Comencemos a hacer las cosas que agradan a Dios. Daniel 8:19 dice: y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque es para el tiempo del fin. Y créanme que estamos en el tiempo, o cerquita, ya entrando a los tiempos del fin. Job 4:9 dice: perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Eso es para el futuro. Apocalipsis 11:18 dice: tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que te temen o temen tu nombre, y destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quiénes serán esos que destruyen la tierra? Pues no solamente son los que tienen que ver con el ambiente y que mucho monóxido y muchos químicos, ¿no? ¿De cuántas formas destruimos lo que Dios hizo? ¿De cuántas maneras distintas destruimos lo que Dios nos quiso entregar, que nos dio como una maravilla, como un tesoro? Nosotros mismos estamos destruyéndonos nuestra inmoralidad, en nuestra capacidad para hacer todo lo malo que ofende a Dios. Es lo que comienza a destruir todas las cosas. De allí viene todo lo otro. Comienza con nosotros mismos. Por eso Dios va a destruir a esa gente. Y usted lo pueden conseguir. Vaya a su Biblia, a su casa, y lea Apocalipsis 11:18. Lea también Apocalipsis 14:9 al 10, Apocalipsis 15:1, Apocalipsis 16:1 y Apocalipsis 16:19, que hablan que la ira de Dios se va a manifestar sobre la tierra en un tiempo no muy lejano a los nuestros. Créame, estamos cerca de eso. Chabela está aquí. Yo lo he dicho muchas veces, pero se lo voy a decir a Chabela. En el barrio teníamos unas dos bodeguitas, tres, incluyendo la Cromotana. La Cromotana se quebró hace muchos años. Pero se quedó siempre la bodega de Goyito. La bodega de Goyo era la bodega donde hasta las 9, 10 de la noche nosotros andamos los niños corriendo por esas puertas. Pero que después que me fui del barrio, que regresé como a los 6 años, encontré la bodega de Goyo enrejada del lado de lado. Y ahorita todas esas bodeguitas y kiosquitos en Venezuela, y yo creo que en Perú, en El Salvador, tienen reja por todos lados. Antes las puertas estaban abiertas, ahora tienen reja por todos lados, tienen corriente, electricidad, y tienen vidrio y tienen todo, y todavía la gente tiene miedo. ¿Por qué será? Y dicen que somos un ser inteligente, que somos un ser moral, capaz. ¿Y cómo que si somos tan morales y tan capaces y tan inteligentes, no hemos podido retroceder el mal que nos está consumiendo, sino por el contrario, el mal nos está arropando y no hay forma de cómo controlarlo? Y eso no es solamente en nuestros países de origen, eso no solamente en Venezuela, Cuba, Guatemala, El Salvador, etc.
No, eso es en el mundo, en el resto del mundo. La maldad ha ido en aumento y va a aumentar todavía. Y cuando aumente un poquito más, que no sabemos cuánto más será, entonces Dios se le derramará la copa a Dios y la ira suya se va a hacer manifiesta sobre esta tierra. Y mucha gente dice, ¿cuántos años tengo viendo y no pasa nada? Pero sí has visto que el mundo ha cambiado, ¿verdad? Sí, sí has visto que el mundo ha cambiado. Antes podíamos llevar y dejar a nuestros hijos con los vecinos con cierta confianza. No los dejes ahora. No los dejes ni con el tío ni con la... No los dejes con nadie ahora. Ahora hay que andar con miedo con los niñitos. ¿Dónde está? Porque tanta información, inmoralidad, tanta cosa que vemos en internet, en televisión, en los cines, ha dañado el cerebro y el corazón de los seres humanos todavía un poco. La palabra, o todavía peor, lo que falta, se va a corromper todavía más. Y eso, voy a repetirlo hasta la saciedad, es lo que va a dar al traste con la paciencia de Dios. Su ira se va a derramar. ¿Ya están cansados? Porque es necesario que sigamos escuchando esto. Porque es necesario que nos preparemos como personas para que tengamos moral, para que tengamos capacidad de enseñar a otros, para que no le ocurra a nuestros hijos, para que tengamos preocupación, miedo y enseñemos a nuestros hijos. Eso que ocurre aquí todos los domingos, yo me extasio, yo me deleito cada vez que los veo a los chiquititos. Y la maestra va a decir, ¿por qué no le Mateo 10, 4? No, era 5, 6. Y comienzan a hacer codazos los chiquitos, ¿verdad? Porque iban ahí tratando de repetir. Esa es una maravilla. Dios nos prometió hacer cosas grandes con nosotros, mi familia, en este lugar. Y yo he podido testificar y lo voy a seguir haciendo. Lo grande que yo puedo ver que Dios está haciendo con nosotros en esta iglesia no son los grandotes cabezones, son los chiquitos, esos chiquitos. Y que yo me propuse en mi corazón, todos los domingos van a pasar allí y van a decir sus textos. Eso tiene varios motivos o varias razones. Una es que, por supuesto, aprendan sus textos. Otra pudiera ser que usted como padre se atreva a enseñarles y a enseñarles que se involucren en el trabajo con ellos. Otra razón es que ellos cada vez que pasan allí van perdiendo el miedo a hablar en público. Van perdiendo el miedo de decir los textos. Y se los van aprendiendo. ¿Viste esto? Los que están en intermedio, estos que se paran aquí, yo estoy impresionado de esto. El hijo de César, el hijo de Marco y los demás. Qué cosa, Stephanie. Y otros más que destacan. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos luchando contra el mal. Estamos luchando para que los seres humanos en el futuro, ellos no se destruyan, sino por el contrario, que puedan ser una ente, un foco de bendición para los que, miren, ay Dios mío, qué tanto mal hay en nuestras escuelas ya. No hay seguridad en ninguna parte. Niñas de 10 añitos hablándole de lesbianismo y homosexualismo a los otros en la escuela, de 5, de 6, de 7 y de 8. Porque no hay línea divisoria entre lo bueno y lo malo. Porque no hay un freno, un stop, no hay una línea donde de aquí no se traspasa. Por el contrario, tenemos la invitación, el estímulo en televisión, internet, etcétera. Y hoy por hoy todo eso, los teléfonos tienen lo que llaman el internet ilimitado y los niños van y ya saben cómo accesar al telefonito. ¿Cómo hacer para pelear contra tanto? ¿Cómo hacer para pelear contra tanta maldad? Pero podemos hacerlo, algo, por lo menos. Vamos a venir a la iglesia. Vamos a preocuparnos porque, aunque no querramos venir nosotros porque estemos cansados, por mi muchachita, por mi muchachito, por los niños que tenemos en casa, voy a ir para la iglesia. Puede ser que usted diga, ya no me agrada escuchar el pastorcito ese, pero por mis hijos voy a ir a la iglesia.
Todo tiene se dice, un costo. Y esos costos hay que pagarlos. Y si usted no se preocupa por sus hijos hoy, usted se lo voy a asegurar, usted se va a arrepentir pronto. Y no es que esté lanzando alguna maldición, como alguno puede llegar a entender. No estoy diciendo lo que es la verdad. Usted le instruye en el camino y aprenderán, y quizás, porque los porcentajes están allí, el mal no lo alcanzará del todo y tendrán herramientas para defenderse del mal cuando venga contra ellos. Pero ustedes cuídense, no venga a la iglesia, quédese en casa, vaya a la playa, llévelos al club, llévelos al parque. Qué fastidio la iglesia. Todos los domingos, ñaca. Hay que descansar de la iglesia. Entonces escucho unos pastores por ahí liberales, sí, porque la religión, ser religioso tampoco es bueno. Ojalá que seamos más religiosos todavía. Y que podamos, eso sí, con inteligencia, con humildad, pero con esa puntualidad de llevar a nuestros hijos a que sepan que nosotros dimos el ejemplo. Que no digan, mi papá se quedaba en casa viendo televisión y no iba uno que otro domingo, porque estaba cansado, pobrecito, cruzaba el pie y con un control no iba, estaba tan cansado. No, que digan, aunque estaba tan cansado, llegaba arrastrando la patita, pero me llevaba al culto. Y usted dirá, ese religioso así habla. I don't know, dicen los americanos. Algo podemos hacer, no para salvar al mundo. El mundo no se va a salvar, el mundo entero no va a salvarse, porque inclusive la profecía de Jesucristo, a diferencia de muchos que dicen, no, somos mayoría, los cristianos somos un montón de miles de millones, vamos a salvar al mundo entero y toda la tierra será salva. Mentiras, la Biblia no dice eso. Lo que dice la Escritura, y voy a rezar al profeta más grande que ha existido. No es Moisés, no es Isaías, no es Daniel, no es Elías, es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el profeta más grande que existió, antes o después. Y él dijo, entren por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y son muchos los que la hallan. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación, y son, ¿cómo que dijo Cristo? Entonces, ¿cómo es que algunos pueden decir que son millones y muchos y la tierra entera se salvará? Si Cristo dijo, son pocos los que entrarán por esa puerta. Me gusta mucho más como lo dice el escritor Lucas. Dice, esfuércense a entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar y no podrán. Es lo que le pasó a Noé, a la gente de Noé. Cuando vieron el chorro de agua cayendo, quisieron entrar, pero ya era tarde, la puerta estaba cerrada. Lo que dice Lucas, el mismo texto, pero Lucas, si quieren un evangelio completo, aunque no hay ninguno incompleto, pero el evangelio que tiene más comida, más recursos para usted investigar, se llama el evangelio según Lucas. ¿Okay? Está el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los dos primeros son síntesis, son los evangelios que tienen combinación, se citaron unos con el otro. El evangelio de Juan fue el último que se escribió, que está como un poquito divorciado, aunque dice muchas cosas de lo que tienen los demás. Pero Lucas recogió de todos y lo hizo. Dice, para que darle orden a las cosas, Lucas se puso a trabajar mucho. Entonces Lucas dice, lo que Cristo dijo, Lucas lo dice así: esfuércense a entrar por la puerta. Procuren, esfuércense, porque muchos querrán entrar al final y no podrán. Entonces vamos a hacer nuestros esfuerzos para que cuando venga la ira, vamos a terminar el mensaje, por supuesto, ya dijimos que el domingo que viene, ¿no? Pero preparado para la ira de Dios. Ok, mira lo que dice la Escritura. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que venidera? Dice el apóstol Juan el Bautista.
en Lucas 3:17 dice, 3:7, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, no vengan a tratar de aparentar eso, sino más bien háganlo. Es lo que dice aquí Juan el Bautista. ¿Sí? Tienen que dar ejemplos de. Dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y Hebreos 10:31 dice, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Estás listo para la ira de Dios? No existe quien tenga la capacidad para afrontar la ira de Dios. No existe. No hay quien pueda pararse frente a la ira de Dios y permanecer intacto. No hay quien. Vamos a terminar esto el domingo que viene, ¿ok? Si no le encuentra sentido este último texto, venga el domingo que viene y vamos a aclarar esto. ¿Cómo es que no hay quien puede afrontar o enfrentarse a la ira de Dios? Nuestro texto dice así, para terminar. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Voy a leer ahora el capítulo 2, desde el versículo 1. Mira cómo dice. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad y esa te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación, del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran, a los que perseverando hacen el bien y buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la mentira o a la injusticia. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer. Una, lo que dice Romanos 10:9-11, aceptar a Jesucristo en nuestros corazones, creer que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor, y ya comenzamos a hacer lo propio. Otra cosa que podemos hacer para no enfrentar la ira de Dios es guardar la palabra del Señor, que la encontramos en Juan 14:21. Dice, aquel que me ama, mi palabra guardará, y hay mucho más que leer allí. Y por último, apegarse a sus consejos. Y yo quiero leer lo que dice Colosenses, y eso es lo último que vamos a leer, Colosenses 3:1-6. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, si pues han resucitado con Cristo, y eso ya habla a gente que está en la iglesia, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto a vuestra vida y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y si usted se va a 1 Corintios 6, dice fornicación, adulterio, homosexualismo y un montón más de cosas que están allí, borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, los cuales no entrarán a la gloria de Dios. Usted puede agregarle esos textos de lo que está diciendo ahora aquí la palabra de Dios. Si ya hemos creído, si ya somos salvados, tenemos que dejar esas cosas y convertirnos en hacer o prepararnos para hacer las otras cosas que el Señor nos manda. Mira lo que dice el último versículo, el 6, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene
sobre los hijos de desobediencia. Ya terminamos. Y qué bueno que estamos todos calladitos, porque eso dice que estamos pensando. Yo le invito a que no sigamos ignorando esas cosas del Señor que pueden salvarnos o pueden condenarnos. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo le invito a buscar la Escritura. Yo le invito a sumergirse allí. Yo le invito a creerle a Dios y a buscar en su palabra todo lo que está allí que es verdad, para que esa ira de Dios no nos alcance a nosotros. Otra vez voy a dejar la pregunta en el aire para terminar el domingo que viene, si el Señor permite. ¿Preparado para la ira de Dios? Vamos a darles un penso, pero de todas maneras, como dijimos hace un rato, nadie está listo para enfrentar la ira de Dios. Bendito sea el Señor. Hay algo bonito para el domingo que viene. Vamos a desglosar un poco de qué es lo que ocurre con la ira, los que se salvan de ella y los que la padecen. Hay allí en la Escritura. Pero ciertamente ese amor de Dios no va a perdonar a los que son culpables. El amor de Dios va a perdonar a los que se han arrepentido de corazón, aceptando a Cristo en sus vidas. Y una vez que hacen eso, cumpliendo su voluntad, se hacen salvos de la ira de Dios. Entonces la ira de Dios no va contra ellos, sino contra aquellos que no hicieron lo propio, contra aquellos que no quisieron obedecer su palabra. Pueden inclinar su rostro para orar, por favor. Señor, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por aquellos que pudieron venir para escuchar tu palabra. Aquellos que están de vacaciones, Señor, que están en otros estados viajando. Permite que de alguna manera este mensaje pueda llegar hasta ellos, que puedan buscar en internet, etcétera, y que puedan saber de lo que hablamos este día. Creemos que esta palabra de este día es innecesaria para nuestro tiempo, porque ciertamente estamos cerca, el mundo está cerca, la humanidad está cerca de experimentar tu ira sobre la misma, Señor. No queremos enfrentar tu ira, queremos enfrentarnos con tu amor, queremos enfrentarnos con tu misericordia, queremos enfrentarnos con la salvación, pero no con la ira, Señor. Permite que mucha gente pueda escuchar lo que decimos y otros predicadores en el mundo que dicen igual, para que se salven de la ira venidera, para que no huyan con excusas, con apelativos, Señor, sino que huyan de verdad buscando a Cristo, obedeciendo a Cristo, obedeciendo la palabra de Cristo. Muchas gracias, Señor, por permitirnos exponer tu palabra desde este lugar. Humillamos nuestro corazón y decimos que tu palabra no vuelve vacía, sino que hará todo aquello para lo cual fue enviada, y tenemos confianza en eso. Te pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Cobren ánimo. Alégrense. Cristo está con nosotros.